Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en una semana más de este espacio de estudio donde estamos estudiando conceptos que nos ayudan a entender mejor los escritos del primer siglo, o conocido como el Nuevo Testamento. Una de las cosas que tenemos que entender es que hemos dejado de ver, o estamos tratando de dejar de ver el documento a través de un lente teológico. Queremos verlo a través del contexto, y eso va a ser retante para nosotros, va a ser retante todo el tiempo, porque ahora tenemos que lidiar con cosas que van a chocar, cosas que quizás entendíamos de una manera y ahora son de otra manera. Pero eso no quiere decir que estemos tan mal. Simplemente estamos adquiriendo información que nos ayuda a entender la Biblia mejor y por ende a caminar mejor en los mandamientos del Rey. Muchas veces leemos los evangelios, leemos las cartas, leemos las epístolas y creemos que hay un mensaje ahí. Durante mucho tiempo le decimos al texto qué es lo que nosotros queremos entender, y a través de una mente teológica tratamos de entender la Biblia. Pero cuando la comparamos con lo contextual, muchas veces nuestra teología no tiene ese peso y tendemos entonces a ser desafiados. Y cuando somos desafiados, tenemos la opción de enojarnos o la opción de reconocer que no sabemos mucho. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, que si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debería saberlo. Imagínese a Rab Shaul, el apóstol Pablo, dándonos tremendo reto de decir, si tú crees saber algo, todavía no lo sabes como deberías de saberlo. O sea, eso quiere decir que aunque nosotros creamos que estamos dominando un tema, o creamos que sabemos la información, siempre va a haber espacio para mejorar, y siempre va a salir información nueva que o nos va a retar o va a mejorar la calidad de vida que nosotros tenemos. Y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos semana tras semana, es de poder venir a estudiar el documento, verlo a través de su contexto y no a través de la teología, porque la teología ya lo vimos durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo en la teología decíamos yo creo, yo pienso, yo me imagino, y a veces le dábamos un sinsentido al texto. Pero en el contexto vamos a ver qué quería decir Pablo, qué quería decir Yeshua, qué querían decir los discípulos, basados en la cultura judía, que era su cultura de ellos, pero en un mundo desafiante que era el mundo greco-romano, en donde se están desarrollando todos estos documentos, estas cartas que a la postre iban a ser los documentos que se iba a utilizar el movimiento llamado cristianismo más adelante. Así es que hoy vamos a ver lo que es honor y vergüenza. La semana pasada estábamos viendo lo que era honor y vergüenza en la Biblia. Si usted se acuerda, si vio el video, si no, le recomiendo que vea el video para que pueda entender, porque definimos términos: qué es honor adscrito, qué es honor adquirido, qué es justicia adscrita, qué es justicia adquirida. Términos muy importantes, por cierto, para poder entender la Biblia, porque la Biblia habla de justificación que nos fue adscrita. Nosotros no hicimos nada para merecerla, pero también habla de justificación que es adquirida. Y no es que Pablo se contradiga o que Santiago se contradiga cuando dice no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Está hablando de la justificación que te es adscrita a través de Yeshua el Mesías. Tú tienes esa justificación adscrita, pero después viene la justificación adquirida, que en Romanos capítulo 1, capítulo 2, cuando dice, no son los oidores de la Torá los justificados, sino los hacedores serán justificados. Y muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿la justicia es por fe o la justicia es por obras? Bueno, la justificación adscrita es a través de Yeshua el Mesías, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie de nosotros podía hacer nada. Únicamente al reconocer a Yeshua como el Señor, como el Amos, como el Kyrios, adscritamente se nos da esa justificación de la muerte. Somos sellados y ahora tenemos la promesa de que si morimos, vamos a ser resucitados de entre los muertos, como lo fue Yeshua, que es la primicia de los que duermen. Si nosotros hacemos todo conforme, de acuerdo a las instrucciones de Dios, entonces nuestro estilo de vida nos justificará
pero no para salvación, sino nos justificará para presentarnos y tener un carácter agradable, un carácter bueno delante del Todopoderoso. Los conceptos están ahí. El problema es que si yo veo la teología, la justificación como una teología, entonces ya perdí el sentido de lo que es justicia adscrita y justicia adquirida. Y eso lo vimos la semana pasada. También vimos lo que era honor adquirido, honor adscrito, y vimos como Romanos capítulo 9 versículo 4 dice que son los israelitas. De ellos son los pactos, la promesa, el culto, y son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Mesías. Adscritamente ellos lo tienen todo. Pero nosotros adquirimos, y por eso en Filipenses, y por eso en Efesios, Filipenses, dice que a través de Yeshua nos hizo coherederos con los santos y copartícipes de las bendiciones. Son de ellos, pero ahora nosotros hemos adquirido ese honor de participar juntamente con los santos. Entonces, el judío no va a dejar de ser el salvo y la salvación, porque lo tiene adscrito, basado en la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero nosotros lo adquirimos, y por eso Romanos capítulo 11 se convierte en algo sumamente importante, porque dice: no te jactes, porque ellos fueron cegados para que tú vinieras, para que tú adquirieras, pero ellos lo tienen adscrito. Así es que solamente un repaso para que podamos entender lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a ver honor y vergüenza, valores del grupo. Si era este aquí. Ya, era ese de ahí. Honor y vergüenza. Dice, vamos a leer primero estas notitas. Tengo aquí unas notitas. Estoy asegurándome que sea... No, son estas de aquí. Y mire, yo puse las notas allá arriba, así es que voy a tener que regresar y voy a tener que ir para allá. Honor y vergüenza y la lectura del Nuevo Testamento, o en otras palabras, honor y vergüenza cuando leemos el documento llamado Nuevo Testamento. La reflexión sobre la importancia del honor y la vergüenza y la conexión entre los valores del grupo y la atribución de honor y vergüenza nos abre a las experiencias, los retos y las deliberaciones de los primeros creyentes. Así es que vamos a leer aquí. La obra redentora de Yeshua tiene implicaciones profundas para la humanidad en términos de los conceptos de honor y justicia, tanto adscritos como adquiridos, así como su reversión. Honor adscrito. A través de la fe en Yeshua, los creyentes son adoptados. Por eso dice, somos adoptados hijos de Dios. Nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Son adoptados como hijos de Dios, recibiendo un honor adscrito, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Este honor viene en la forma de ser coherederos con el Mesías y parte de la familia divina. Efesios. Gálatas 4 y 5 dice... Vamos a leerlo de aquí. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, o la maldición de la ley, que es la muerte, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Ve? Dice, recibiéramos la adopción de hijos. Los creyentes también adquieren honor a través de sus acciones y obediencia a Dios, viviendo vidas que reflejan el carácter del Mesías. El honor adquirido se manifiesta en la forma del buen testimonio ante los demás y las recompensas en el cielo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La obra redentora de Yeshua ofrece una reversión del honor para aquellos que han sido marginados, humillados o deshonrados en este mundo. En el reino de Dios, los últimos serán primeros y los humildes serán exaltados. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando nosotros leemos esto desde la perspectiva de honor y vergüenza, tiene mucho sentido.
La justicia del Mesías se imputa a los creyentes, es decir, son considerados justos delante de Dios no por sus propios actos, sino por la obra redentora de Yeshua en la cruz. Esta justicia es adscrita, no adquirida, adscrita a ellos por la fe. Romanos 3, 21, 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir que la Torá no te podía dar ese honor adscrito o esa justicia adscrita, porque a través de la Torá tú podías adquirir, pero no eras algo adscrito. Dice, pero ahora aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torá y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen en él. Además de la justicia adscrita, los creyentes son llamados a buscar la justicia a través de sus acciones y decisiones, viviendo de manera justa y ética conforme a los mandamientos de Dios. Esa es la justicia adquirida. Así, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, esta fue adquirida. Tu fe te dio adscrita, la fe te dio la justicia adscrita, pero si no tiene fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tienes que adquirir una justicia. La obra del Mesías revierte las situaciones de injusticia para aquellos que confían en él, prometiendo un futuro donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte, y donde la injusticia será corregida. Apocalipsis 21:4 nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Honor adquirido. Estos conceptos ilustran cómo la redención ofrecida por Yeshua transforma tanto la posición espiritual como la experiencia práctica de la humanidad, ofreciendo tanto una justificación inmediata ante Dios como la promesa de un reino futuro, donde el verdadero honor y la justicia serán plenamente realizados. Así es que tenemos que ver lo que es honor adquirido, honor revertido, justicia adscrita, justicia adquirida y justicia revertida. Interesante, porque a veces pensamos que la Biblia, solo necesitamos la Biblia para entender la Biblia, pero cuando nos damos cuenta de que hay tanta cosa dentro de lo que es el contexto, tenemos que estudiar. Mire, hoy yo tengo los libros abiertos aquí. Este se llama Backgrounds of Early Christianity, los trasfondos del cristianismo temprano. Muy bueno el libro. Este se llama Honor, Patronaje y Pureza, desbloqueando la cultura del Nuevo Testamento, de David de Silva. Estos donde habla de la adopción en el mundo romano. Esto me lo compartió More Rico esta tarde. También a Pablo en el mundo greco-romano. En el mundo greco-romano son 2 volúmenes. Así es que no crea que lo que le estoy leyendo es esto solo es por lectura, sino que viene parte de lo que hemos estado estudiando. Esta se repite. En las sociedades del mundo mediterráneo del siglo I, incluyendo la región donde vivió Yeshua y sus discípulos, los conceptos de honor y vergüenza eran fundamentales y regían las interacciones sociales, políticas y familiares. Oiga bien, porque en el primer siglo las interacciones importaban, las interacciones sociales, políticas y familiares. Acuérdense, hablamos de un mundo, pero se nos olvida que en el mundo se está moviendo el aspecto social, el aspecto político y el aspecto familiar. Y vamos a leer ahorita del documento y se va a dar cuenta de que el honor y honor y vergüenza era tan importante. El honor era lo que definía a una persona. Honor y vergüenza en la sociedad mediterránea. El honor se entendía como el valor social reconocido de una persona. Era el valor de la persona. Si no tenía honor, no tenía nada. Así se entendía el honor en el primer siglo. Una combinación de la autoestima y la estima otorgada por la comunidad. Este honor podía ser asignado por nacimiento en una familia honorable o adquirido, honor adscrito si nacía en una familia de buen hombre, o adquirido mediante acciones que superaban las expectativas sociales. La vergüenza, por otro lado, actuaba como un mecanismo de control social, asegurando que las personas mantuvieran comportamientos aceptables y respetaran las normas establecidas. Una persona honorable debía tener
debía también tener vergüenza, es decir, ser consciente de su posición y comportarse de manera que no deshonrara ni a sí mismo ni a su familia. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han captado en la historia de Cornelio que nos está hablando de este concepto? Cornelio era un hombre honorable. Era un centurión, tenía un honor en el Imperio Romano, pero no solo eso, tenía un honor dentro de lo que era la comunidad judía. ¿Quiere ver? Mire, Mateo 13:55, a ver si no se me olvida esa cita es importante, porque quiero mostrarle algo. Mateo 13:55, vamos a ver aquí en Hechos, capítulo 10. Fíjense lo que dice aquí. Había un hombre en Cesarea. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte, llamada la italiana. Eso quiere decir que era un hombre respetable dentro del Imperio Romano. Él era el centurión, tenía una cohorte, la cohorte era italiana, se llamaba italiana, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas o sedacá, caridad al pueblo judío y oraba continuamente. Esta partecita de aquí le está diciendo que este hombre tenía honor en el pueblo porque la gente lo reconocía. Y por eso Dios lo llama y le dice que vaya a traer a Pedro. Fíjese lo que dice el versículo 20. Vamos a leer de aquí. Levántate pues, desciende y no dudes a acompañarlos, porque yo los he enviado. Dios hablándole a Pedro. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión. Aquí fíjense nuevamente, ellos van a decir: a Cornelio, el centurión, un hombre justo, temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Esta partecita de aquí tiene que ser importante para nosotros porque hablamos de honor. Bueno, Cornelio dice que era un hombre muy estimado, tenía un honor muy grande, pero ¿qué hacía o no? ¿Qué hacía Cornelio? Daba justicia, daba bondad, hacía obras de caridad para el pueblo, y ahora el pueblo lo veía como un hombre justo. Era un hombre temeroso. En el primer siglo, las personas temerosas de Dios eran aquellas que se estaban acercando a una conversión, pero no habían llegado a una conversión, no habían hecho circuncisión, se sentaban a las puertas de la sinagoga cuando asistían. Estaban los judíos, estaban los conversos y estaban los temerosos de Dios. Así es que todo esto tenemos que saberlo, porque si hablamos de hechos, si hablamos de los gentiles y no sabemos explicar que el honor era importante, Cornelio, a pesar de ser un centurión, dice el versículo 22, y era muy estimado por toda la nación de los judíos. Eso quiere decir que era una persona honorable dentro de este contexto. Y aquí lo leemos, dice: por toda la nación de los judíos le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Y en base a esto, que daba sedacá, daba obras de caridad, ahora era estimado por toda la nación. Dios le manda a Pedro para que le lleve el mensaje del evangelio. Así que vamos a seguir leyendo por acá. Entonces, una persona honorable. Este honor podía ser asignado por nacimiento en una familia honorable o adquirido mediante acciones que superaban las expectativas sociales. Ahora ya vemos a Cornelio. Era una persona que tenía un honor adquirido en la nación judía. Diferencias de género y honor y vergüenza. Estos conceptos estaban profundamente ligados al género. El honor masculino se asociaba con la valentía, la autoridad y la defensa del honor familiar, mientras que la vergüenza femenina se relacionaba con la modestia, la castidad y la exclusividad sexual. Eso quiere decir que la mujer, entre más guardara su castidad, más honorable era para ella y para su familia. Las mujeres debían comportarse de manera recatada y evitar cualquier acción que pudiera poner en duda su pureza, ya que esto afectaba directamente el honor de su familia. Y si nosotros entendemos esto, vamos a entender por qué Pedro está hablando que las mujeres no se hagan decoros ni se hagan peinados ostentosos.
Porque ese peinado ostentoso dentro de la cultura del primer siglo representaba ciertas características del lado femenino. Y de alguna manera Pedro está diciendo, ustedes mujeres, sean recatadas, sean tranquilas. Todo tiene que ver con el aspecto cultural. Y me va a disculpar, pero no estornudé, pero está cerca ahí. Yeshua y la reinterpretación del honor y la vergüenza. Yeshua desafió las normas tradicionales de honor y vergüenza de su tiempo. Interactuó con personas consideradas deshonrosas. Ahora vamos a ver que la interacción con Yeshua es importante, porque él se sienta con publicanos, dice come con prostitutas, porque él interactuó con personas consideradas deshonrosas. Esas personas no tenían honra dentro de la sociedad, como los publicanos, las prostitutas. Los publicanos eran vistos como los vendepatria, eran vistos como lo peor, se habían vendido al Imperio Romano, y las prostitutas no valía nada. Pero él interactuó con ellos, promovió valores como la humildad, el servicio y la igualdad. En sus enseñanzas enfatizó que el verdadero honor proviene de Dios y no de la aprobación social, y que la vergüenza asociada a conseguirlo sería recompensada con honor divino. Ahora las personas iban a tener vergüenza por seguir a Yeshua, y eso lo vamos a ver en el primer siglo. La Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, o los escritos del primer siglo, reflejan esta dinámica de honor y vergüenza. Por ejemplo, Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza y el honor de la vida. Primera de Pedro 3:7, se instruye a los esposos a tratar a sus esposas con respeto, reconociendo la importancia de honor en las relaciones familiares. Dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, pues, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Ve, ahora se está refiriendo al marido que tiene que darle un honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pedro está yendo más allá y dice, hey, aún en tu matrimonio, en tu hogar, hombre, tú le tienes que dar honor a tu mujer como a un vaso más frágil, porque ella es coheredera de la gracia. Tú eres coheredero con el Mesías, ella es coheredera con el Mesías. Ambos son coherederos y por lo tanto ella es igual de importante que tú. Diferentes roles, diferentes funciones, y cada función tiene un grado de responsabilidad. Al hombre se le designó ser el cabeza del hogar, el guía, la autoridad, pero debe tratar a su esposa con dignidad y honor. Importante, porque en el primer siglo Pedro dice, vivan de manera comprensiva, sabiamente con sus mujeres, y trátenlas como un vaso frágil. Denle honor como coherederas de la gracia. Interesante, ¿va? Porque nunca habíamos visto esto desde la parte contextual. La importancia en el mundo greco-romano. En el contexto greco-romano, el honor y la vergüenza también eran pilares de la estructura social. La reputación y el estatus determinaban las relaciones y oportunidades de las personas. La pérdida de honor podía llevar al ostracismo social, mientras que la acumulación de honor a través de actos públicos y la demostración de virtudes elevaba la posición de un individuo en la sociedad. Mire, mientras le estoy leyendo esto, se me ocurre algo, porque dice aquí, vamos a leer esta parte y después dice, la reputación y el estatus determinaban las relaciones y oportunidades de las personas. La pérdida de honor podía llevar al ostracismo social, mientras que la acumulación de honor a través de actos públicos y demostración de virtudes elevaba la posición de un individuo en la sociedad. Hay unas palabras que quizás no las entendemos, pero ahora las va a entender. Si yo voy a la Biblia y ahora le leo estas palabras, después de leer esta parte una vez más, dice, la acumulación de honor a través de actos públicos y la demostración de virtudes elevaba la posición de un individuo en la sociedad. Lo elevaba. Ahora fíjese lo que está pasando aquí. Voy a ir al libro de Mateo. Una de las cosas que a veces leemos mucho, pero se nos pasa
de largo. Mateo capítulo 7. Empieza Yeshua su discurso en el capítulo 5. Se volvió loco Logos, a ver. Ok, empieza su discurso en el capítulo 5, ¿verdad? Y después, capítulo 6, capítulo 7, está hablando acerca de la Torah. Fíjese, termina de hablar aquí y dice, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Termina Yeshua. Fíjese, acto seguido lo que pasa. Cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ahora son las multitudes que están al pie del monte escuchando el sermón. Y dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ante los ojos de las personas, Yeshua tiene ahora una autoridad mayor sobre los fariseos y escribas por el discurso y por la enseñanza que acaba de dar. Dice, ellos se admiraban de la enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Voy a seguir leyendo aquí y ahorita termino. Dice, consulta, un temeroso como Cornelio pasaba a ser al final un judío convertido, creyente en Yeshua. Si vamos al primer siglo, vamos a darnos cuenta de que había muchos judíos que creían en Yeshua. Había inclusive, dice el capítulo 7 de Hechos, que muchos de los sacerdotes que estaban en el templo creyeron en el Mesías. Entonces, no había ningún problema en ser judío y creer en Yeshua en el primer siglo. A medida que ha pasado la historia y todo lo que sabemos y todos los problemas que ha habido entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, ahora es muy difícil el decir, se convierte la persona al judaísmo y sigue creyendo en Yeshua. Es muy difícil. No que no lo haya, pero es muy difícil porque la gran mayor parte del tiempo es, si tú te conviertes al judaísmo, pues tú tienes que renunciar a Yeshua. Y eso no lo vamos a hacer. Las personas que corren al judaísmo y niegan a Yeshua están negando la entrada que nosotros tenemos al reino. La entrada que nosotros tenemos a saber que tenemos liberación de la muerte. Y lo estás negando simplemente por correr a una religión que no te ofrece esa garantía de ser levantado de entre los muertos, porque esa garantía se cumplió en Yeshua. En el primer siglo no había problema. Vemos a muchos judíos, a muchas sinagogas donde estaban judíos, personas que venían de las naciones, se apegaban al judaísmo, creían en Yeshua, pero después del año 99, el año 100, cuando empezar esa separación de caminos, se hizo más difícil que ahora el creyente en Yeshua o el creyente que quisiera ser judío siguiera creyendo en Yeshua. Se hizo más difícil. Y hoy es bien difícil. Espero haberle contestado su pregunta, mi hermano. Entonces, dice aquí, los conceptos de honor y vergüenza eran esenciales en las sociedades del primer siglo, influyendo en las interacciones y estructuras sociales. Yeshua, a través de sus enseñanzas y acciones, ofreció una perspectiva renovada, enfocándose en el honor otorgado por Dios y desafiando las convenciones sociales de su tiempo. Ok, y ahí se termina la notita. Entonces vamos a regresar aquí. La reflexión sobre la importancia del honor y la vergüenza y la conexión entre los valores del grupo y la atribución de honor y vergüenza nos abre las experiencias, los retos y las deliberaciones de los primeros creyentes. Por un lado, tuvieron que enfrentarse al hecho obvio de un Mesías degradado y ejecutado y hacer frente a continuos desafíos al honor de la memoria de Yeshua, su líder. Por lo tanto, a menudo encontramos a los primeros líderes creyentes debatiendo sobre el honor atribuido y alcanzado por Yeshua, como en los relatos evangélicos que hablan de la ascendencia, su confirmación por parte de Dios, sus nobles actos, e interpretando la crucifixión de Yeshua como una muerte noble, un acto voluntario, comprendido para beneficiar a los demás con un gran coste para uno mismo y aceptado como el resultado de la obediencia a la virtud. En este caso, la obediencia a la voluntad de Dios. Usted se imagina lo que es que en el primer siglo
se estuviera hablando de una persona que murió en el madero, cuando en el Imperio Romano los que morían crucificados eran los rebeldes, eran aquellos que habían atentado contra la paz y contra la integridad del Imperio Romano, eran considerados traidores y entonces tenían que morir crucificados. Era el método de vergüenza más grande, porque lo hacían a desnudos. Nosotros vemos imágenes y vemos que Yeshua y le ponen ahí el pañito, pero realmente Yeshua estaba desnudo, en la cruz. Ese era el modus operandi del Imperio Romano. Es más, mire, ya se lo había enseñado, pero este librito se llama Viviendo los tiempos de Jesús de Nazaret. Viviendo los tiempos de Jesús de Nazaret. Y dentro de la información que tiene, información muy muy buena, encontramos la parte donde está la crucifixión. Y aquí está el crimen y el castigo, para que vea que yo no le estoy... Así morían las personas que eran crucificadas en la cruz. Literalmente desnudo, y ahí le pone dónde estaban los clavos y todo el mecanismo que ellos usaban. Entonces, la realidad es que dentro de la mente teológica, a veces nosotros pensamos, pero ¿cómo? No puede ser así, no, pero ¿cómo? Yo lo he visto tanto tiempo, sí, porque te pusieron la imagen de que tenía el pañito pero literalmente, usted se imagina lo que era que esta persona que había muerto de esta manera, que había sido exhibida, y ahora lo presentaban como el Salvador. ¿Por qué? Porque había una prueba, y la prueba es que esta persona que había sido humillada ahora había sido exaltada, y por eso Filipenses 2:6 se convierte en un mensaje sumamente importante, porque dice que Dios le dio un honor, lo exaltó hasta lo sumo, y ahora le dio un honor para que todo ante su nombre, ante Yeshua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre, porque Dios le levantó de los muertos. Él no sufrió la vergüenza, su cuerpo no se quedó en la tumba, sino que se levantó. Ese honor o esa vergüenza fue revertida en un honor adscrito que ahora Dios le da al Mesías, lo levanta y le da ese honor adscrito para que ante Él toda rodilla se doble y todo nombre confiese que Él es el Señor. Pero ese no era un mensaje muy popular. Pero ahora tenía que haber una prueba, y la prueba es la resurrección. Muchas veces la gente se enfoca en la cruz, pero realmente la cruz fue el mecanismo de vergüenza que Dios utilizó para llevar a los pecados de la humanidad, y la victoria está en la resurrección que Dios le da al Mesías. Nos centramos tanto en el mensaje de la cruz, que no nos damos cuenta que el mensaje de victoria se da cuando Él se levanta entre los muertos. Y entonces Pablo dice: oh sepulcro, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Aludiendo a Isaías capítulo 25 versículo 8, que dice: venció a la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios, a través de su Hijo, el Mesías, venció a la muerte, y no la cruz en donde tus pecados fueron llevados, sino cuando Él se levantó de entre los muertos, a pesar de llevar los pecados en la cruz, ahora recibe un honor adscrito de ser el Señor y el juez de toda la tierra. ¿Okay? Interesante, porque a veces no consideramos esto. Los creyentes se enfrentaban a frecuentes desafíos a su propio honor, ya que sus parientes y sus vecinos no creyentes, que eran tanto judíos como gentiles, ejercían una serie de técnicas de control de la desviación, desde el desprecio leve hasta las agresiones físicas, destinadas a hacer que los creyentes se sintieran avergonzados de su asociación con Yeshua y sus seguidores. Aquí esta notita que puse aquí dice:
A menudo se producían solapamientos significativos, pero las diferencias igualmente significativas creaban un entorno complejo en el que los miembros de un grupo podían sentirse avergonzados por las mismas cosas que eran fundamentales para su propia definición de lo honorable. Para que un grupo preservara, manteniendo su propia identidad, cultura y valores distintivos, necesitaba desarrollar mecanismos para hacer frente a los asaltos de mensajes contradictorios que recibían sus miembros. Podemos tomar como ejemplo los retos a los que se enfrentaban los judíos en este entorno. Sin duda, había muchos pueblos en Judea donde los judíos vivían sus vidas en relativo aislamiento de otros grupos culturales y de la dinámica social que traían consigo. Aunque ciertamente no ignoraban estos grupos y sus valores y prácticas enormemente diferentes. En los centros urbanizados de todo Jerusalén, esta palabra aquí Jerusalén, y aún más en toda la diáspora, los desafíos serían mucho más agudos. Los valores centrales del grupo judío eran el culto a un único Dios y vivir de acuerdo a las normas de la Torá, muchas de las cuales se centraban en la distinción entre lo limpio e impuro, replicando y facilitando en gran medida la distinción establecida por Dios entre lo que era un judío y gentil. Para el no judío, estos compromisos y prácticas no eran la expresión perfecta de la piedad, sino su incumplimiento absoluto. La piedad del judío se interpretaba como ateísmo, negando a todos los dioses menos a uno el servicio que se les debe, e incluso negando su existencia. La lealtad del judío a la ley ancestral se percibe como misosegnia, un odio a los forasteros, de quienes los judíos tendían a mantenerse apartados como resultado práctico de sus leyes alimentarias. Su monolatría y la formación de sus propios mercados. Ser judío era en esencia estar en perpetua deshonra ante los ojos de muchos no judíos. Y eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy. El día de hoy no ha cambiado, porque ser judío es estar en perpetua deshonra a los ojos de mucha gente, muchos no judíos. Y a veces hasta mucha gente que estudia la Biblia en su raíz hebrea. Lo más probable es que esto se expresara simplemente como un desdén perpetuamente latente y alguna que otra burla verbal, pero podía estallar en intentos de genocidio total, tal como lo vimos en el Holocausto y como lo hemos visto en la Inquisición y como lo vimos en las Cruzadas y como lo vimos más adelante, porque de que estalló, estalló. A un genocidio total, como ocurrió en Alejandría durante el reinado de Cayo, además de desincentivar la perseverancia en el modo de vida judío. Existían incentivos para abandonarlo. Oiga, le daban a la gente incentivos para que abandonaran el judaísmo, o al menos para dar cabida a una interpretación mucho más relajada de sus límites. La acomodación o la apostasía se veían a menudo como el camino hacia el progreso individual o incluso nacional, como se ve en la carrera de Tiberio Julio Alejandro, un sobrino de Filón, que llegó a ser procurador de Judea, prefecto de Egipto y un destacado general bajo Tito durante la guerra judía, o en las formas helenizantes bajo el sumo sacerdote Jasón en el año 175 al 172 antes de la era común. Y acuérdense que Filón era un judío que vivía en Alejandría, Egipto, y dice que su sobrino llegó a ser procurador de Judea, prefecto de Egipto, destacado general bajo Tito. El judío se enfrentaba así a un dilema: seguir la Torá puede llevar al honor a los ojos de otros judíos observantes, pero parece alejar del honor e incluso llevar al desprecio a los ojos de otras culturas. Así que, mi hermano, no se sienta mal. Para el primer siglo, para una persona, un judío o un creyente que seguía la Torá, le llevaba el honor a los ojos de otros judíos observantes, de otras personas que observaban la Torá, pero lo alejaba del honor o incluso le traía desprecio de las otras culturas. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia. Empieza a seguir Torá, sus amigos
dentro del sistema de creencia de la iglesia donde usted salió, lo van a empezar a ver como judaizante, lo van a empezar a bloquear en las redes sociales, le van a empezar a dejar de hablar, le van a empezar a hacer muchas cosas, porque ahora ya usted ya no se ve como una persona honorable, a usted ya se ve como una persona que ha causado deshonra a cierto grupo. Pero de repente se va a encontrar con hermanos que están observando Torah, y entre más vean su vida, entre más vean su testimonio, usted va a empezar a ser una persona honorable para esta comunidad que tiene los mismos principios de vida que usted. Así era en el primer siglo. Los gentiles venían y empezaban a guardar la Torah. El que diga que los gentiles que venían no guardaban Torah no está entendiendo la historia del primer siglo. La iglesia primitiva, como se le llama en muchas congregaciones, no era una iglesia que se reunía los domingos, no era una iglesia que predicaba, era una congregación que se reunía en las sinagogas a escuchar la Torá y los profetas, se reunía en el templo a ver las oraciones y a participar de los servicios que había ahí. Esa era lo que se conoce como la iglesia primitiva. Pero hoy se habla de la iglesia primitiva en términos de fuego, de poder, de tirar gente al suelo, de sanar. Esos son manifestaciones secundarias que vienen después de una vida comprometida en el caminar, firmes en los estatutos de Dios. ¿Okay? Así es que, ¿cómo puede un judío seguir siendo judío leal en un mundo así? La pregunta que se hace David de Silva en su libro Honor y Vergüenza. Este librito que le enseñé aquí, Honor y Vergüenza, de aquí. Dice, ¿cómo puede un judío seguir siendo un judío leal en un mundo así? Donde o tienes honor o tienes vergüenza. Y Yeshua dijo, serán perseguidos por causa de mi nombre. Con frecuencia los primeros líderes cristianos, los primeros líderes creyentes tuvieron que contrarrestar esta presión, esta erosión del compromiso mediante diversas tácticas de vergüenza. Encontramos en contacto con el discurso del honor, en primer lugar, cada vez que nos encontramos con declaraciones que intentan definir y delimitar de quién es la opinión que cuenta en lo que respecta al honor y a la deshonra de los creyentes. Los líderes creyentes suelen nombrar explícitamente a las personas cuya opinión y aprobación debe tener en cuenta el discípulo. Por ejemplo, Dios, el Mesías, los ángeles, los líderes creyentes, los demás miembros de la comunidad de los santos, y censura a los extraños como guías de conducta poco fiables, ya sean de vergüenza, ya sean desvergonzados, deshonrosos, entregados al vicio o a la ignorancia. En resumen, influencias que en última instancia llevarían a los discípulos por mal camino. ¿Okay? Voy a leerle por aquí unas notitas. Creo que las puse ahí arriba. Las notas las puse arriba. Como siempre me equivoqué. Pero no importa. Vamos a ver algo. Antes de ir a las notitas, le dije que me dijera... Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 53. Y sucedió que cuando Yeshua terminó estas parábolas, se fue de ahí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban por causa de él. Pero Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo primero que escuchamos cuando se lee este versículo? Es que Yeshua era un pobre carpintero. Y por eso la gente se maravillaba y decían, ¿acaso no es este el hijo del humilde carpintero? Y esto se enseña vez tras vez, y que el humilde carpintero, y que el carpintero. Bueno, si nosotros vamos a esta palabrita de aquí, carpintero, yo quiero que lo vea. La palabra es tectón. Tectón. Constructor, carpintero, artesano, constructor. ¿Ve? Esta palabrita solamente se usa para
Yeshua o para José, su padre. Mateo 13 y Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, Judas y Simón? Entonces, esta palabra tectón, que ya que la vimos aquí, es importante porque si yo abro esta notita de aquí, vamos a ver qué dice. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para describir el oficio de José, el padre terrenal de Yeshua, es tectón, que aparece en pasajes como Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Tradicionalmente, esta palabra se ha traducido como carpintero. Sin embargo, un análisis más profundo del término y su contexto histórico y cultural revela que esta traducción puede ser limitada. Y ya que estamos hablando acerca de honor y vergüenza, y cómo leemos esto en las cartas del primer siglo o Nuevo Testamento, es importante que entendamos que muchas veces hemos considerado que el carpintero es una humilde profesión. Y se ha enseñado así. Y usted va a los institutos, a los seminarios, a los institutos bíblicos y se enseña que era un oficio humilde. ¿Por qué? Porque yo fui a un instituto bíblico. Por eso se lo digo. Entonces, pero la traducción puede ser limitada. Definición y uso de la palabra tectón. El sentido literal. El término tectón o tectón es un sustantivo genérico que significa artesano o constructor. Puede referirse a alguien que trabaja con madera, piedra, metal o en proyectos de construcción. El uso del término en griego clásico y koiné indica que podía describir a un carpintero, un albañil o incluso a un arquitecto. En el siglo I, en la Galilea, la madera no era el material de construcción principal para viviendas o edificios. Eso quiere decir que en el primer siglo, en los tiempos de Yeshua, la madera no era el material de construcción principal para viviendas o edificios. Las casas eran predominantemente de piedra. Esto sugiere que tectón probablemente trabajaba con piedra o en la construcción general, además de trabajar con madera. La proximidad de Nazaret a la ciudad de Séforis, una ciudad en desarrollo durante la infancia de Yeshua, podría indicar que José y Yeshua participaron en proyectos de construcción ahí, probablemente como albañiles o artesanos versátiles. En Mateo 13:55, Yeshua es identificado como el hijo del tectón, el hijo del carpintero, José. En Marcos 6:3, Yeshua mismo es descrito como un tectón. En Marcos es descrito como el hijo del tectón. En Marcos, él es el tectón. Lo que indica que pudo haber aprendido el oficio de su padre. Estas referencias no limitan explícitamente el término a la carpintería, sino que lo dejan abierto a una variedad de trabajos manuales. En Génesis 6:14, Noé es instruido para construir el arca de madera, lo que en la Septuaginta podría implicar un trabajo de tectón, un constructor. Esto demuestra el uso del término para describir proyectos grandes y complejos y no solo muebles. En la literatura griega clásica, como en Homero, tectón se usa para describir a constructores de barcos, casas y templos, y no solo a carpinteros. En las descripciones del mundo greco-romano, tectón describe a constructores de estructuras tanto de madera como de piedra. La madera era escasa en la región de Galilea. Yeshua vive en Galilea, mientras que la piedra caliza era abundante. Esto implica que un artesano como José probablemente haría trabajo más con piedra que con madera. Los tectones de la época podrían haber sido trabajadores generalistas desempeñando múltiples funciones relacionadas con la construcción. Séforis, una ciudad importante a pocos kilómetros de Nazaret, fue reconstruida durante el tiempo de la infancia de Yeshua. Es probable que José y Yeshua hayan trabajado ahí como constructores. El oficio de tectón requería una habilidad versátil. Un artesano en el siglo I podía haber construido casas, muebles, herramientas agrícolas y participado en proyectos arquitectónicos más grandes. Ahora, escuche bien esto. Yeshua utilizó metáforas de construcción en sus enseñanzas. Mateo 7, del 24 al 27.
los dos cimientos, una casa que es fundada, una casa que es construida, que es levantada sobre el cimiento de una roca y sobre la arena. La casa edificada sobre la roca. Esto podría reflejar una conexión con su formación como tectón. La imagen de un artesano creador resuena simbólicamente con la idea de Yeshua como el creador y restaurador del orden divino. El Talmud valora los oficios manuales como una forma honorable de sustento. El hecho de que Yeshua y José fueran tectones subraya su identificación con la clase trabajadora. Y esto ya lo leímos. Conexión con la tradición judía. José probablemente no era un carpintero en el sentido moderno de la palabra, limitado a la fabricación de muebles. Más bien, era un tectón, un artesano o un constructor versátil que trabajaba con madera, piedra y posiblemente en proyectos arquitectónicos. Esto encaja tanto con el uso griego del término como en el contexto histórico de Galilea en el siglo I. El término refleja una habilidad práctica y multifacética, pero también un profundo simbolismo en el mensaje de Yeshua como el edificador del reino de Dios. Y ahora podemos tener una perspectiva más amplia de ver a Yeshua no como un simple carpintero de muebles, chose en la palabra el elegido, que lo ponen haciendo mesitas, haciendo sillitas, y esa es la mentalidad que nosotros tenemos, que él era un humilde carpintero. Pero cuando vemos que la palabra es un artesano, un constructor o un arquitecto, y que eran personas honorables dentro del primer siglo, ahora la cosa cambia. Diferente, ¿va? ¿Qué más le cuento por aquí? Ok, ya le hablé de eso. Vamos a ver, quedan casi 10 minutos. Si me alcanza a ver estas notitas que tengo y que no me acuerdo dónde las puse. Esta es una, pero esa no la vamos a leer ahorita. Esta es otra. Ok, vamos a empezar desde aquí. Quedaron todas regadas, después las corrijo. Ahora vamos a ir a otro punto interesante. El uso de reto y réplicas. Estamos hablando de honor y vergüenza. Y la lectura de las cartas del primer siglo. Ahora vamos a ver. Ya vimos algo interesante. El oficio. Él era un artesano, un constructor. Pero se tradujo a carpintero. Y ahora en la teología y en la cosmovisión del 2000 para adelante, 2024, 2025, usted lee, era un carpintero y automáticamente se imagina a alguien que está construyendo una puerta, alguien que está construyendo una silla, y esa es nuestra mentalidad. Pero si vamos al uso de la palabra contextual y que solo se usa para José y luego para Yeshua, y cómo se usaba en el griego koiné, en la cultura, en el medio greco romano, en la escasez de madera de Galilea y todos estos aspectos, ahora atribuimos un honor que Yeshua tenía y no lo vemos como que lo estaban ofendiendo porque le dijeron es el hijo del pobre carpintero. Si lo vemos desde esa perspectiva, ahora cambia la mentalidad. Y eso es lo que nosotros queremos, familia, que tengamos un mensaje más correcto, más acercado a cuál era la intención del autor cuando estaba escribiendo todo esto. Reto y réplica. Exacto. Juan 2 del 19 al 22. Respondió Yeshua y les dijo: destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Está hablando desde el ámbito de construcción, de edificar, de levantar. Él tenía, ahora ya estamos viendo, ahora se da cuenta la gente que está aquí en Facebook y que está dentro del chat, se está dando cuenta y está viendo, ahora puedo relacionarlo con esto, y nuestro entendimiento, nuestro crecimiento va más allá, porque ahora el mensaje se amplió y ahora ya no estamos viendo la escritura solamente en blanco y negro, sino la estamos viendo con colores vívidos y decimos, ahora. Y partes que usted leyó, ahora le van a resonar y va a decir, ahora entiendo por esto, ahora entiendo esto. De eso se trata. Uso de reto y réplicas.
por parte de Yeshua, cuando hablaba con fariseos, saduceos, escribas y otros grupos de su tiempo. Es una parte importante de los relatos evangélicos. Están los evangelios, hablamos de los evangelios, pero no nos ponemos a pensar en lo que era reto y réplica. No, es que él se le fue en contra a los fariseos porque estaba en contra de la Torá, estaba en contra de la ley. No, es que él se le fue en contra a los fariseos porque estaba en contra de las tradiciones. No, es porque esto, no, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo me imagino. Pero realmente, ¿qué estaba pasando? Si lo vemos desde la perspectiva de reto y réplica, ahora usted se va a dar cuenta que hay un elemento importante. Ya se lo mencioné hace rato. Mateo capítulo 7. La gente se maravillaba y se asombraba y decían: este enseña como quien tiene autoridad. Tiene un honor porque ha ganado un honor. Y esto era lo que ganaba el reto y réplica. Vamos a seguir leyendo por acá. Sus interacciones muestran su capacidad para enseñar, corregir y revelar verdades profundas mediante el uso de preguntas, parábolas y respuestas que desafiaban las suposiciones y motivaciones de sus interlocutores. Pregunta: ¿cuántos de nosotros leemos las parábolas y no nos enfocamos en cuáles son las preguntas? ¿De qué trata la parábola? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el significado de la parábola? ¿Y qué se está desafiando? ¿A quién se está desafiando? ¿A quién se está desafiando? ¿Cuál es la motivación? Por ejemplo, si yo voy a Lucas, cuando hice la serie de El rico y Lázaro, nos dimos cuenta de que Lucas tiene una serie de parábolas que están todas seguiditas. Y la parábola de el rico está ahí. Empieza capítulo 15. O empieza capítulo 14. Ya, vamos al capítulo 14. Aconteció que cuando Yeshua entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Fíjese que nos está dando un detalle. Dice: los fariseos entraron aquí y lo estaban observando. Él entró a casa de uno de los principales de los fariseos y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y ahí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose a Yeshua, a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo... la audiencia, o a quién se dirige, son los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros y los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomando de la mano, los sanó y los despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey o en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. No cambia. Están los intérpretes de la ley y los fariseos. Inmediatamente dice: comenzó a referirle una parábola a los invitados. Están los intérpretes de la ley, están los fariseos, están los invitados. Cuando advirtió cómo escogían en los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, y empieza la parábola del banquete, que tiene que ver con la humildad. Después, la parábola de la gran cena, que muchos no quisieron escuchar el mensaje. Después, grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, me aborrece su padre. Y después va a empezar aquí a hablar otra serie de todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Yeshua. Son las personas que no tenían honor, que estaban en vergüenza, se acercaban para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Acuérdese, honor y vergüenza. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, y empieza la parábola de la oveja perdida, tiene que ver con el contexto de honor y vergüenza. La parábola de la moneda perdida, la parábola de el hijo pródigo. Fíjense, todo eso está ahí. No cambia. Cuando termina la parábola del hijo pródigo,
Decía también Yeshua a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado. Todo esto es para la misma audiencia, para los fariseos, para los escribas. Está hablando del mayordomo injusto. Hasta el capítulo 16, versículo 14 dice, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Para ellos las parábolas les causaban burla. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, honor, abominable es delante de Dios, vergüenza. Y luego habla acerca del rico y Lázaro. Ya la expliqué. Y al último los discípulos le dicen, aumentanos la fe, Señor. El grano de mostaza. O sea, ahora usted tiene trabajo, porque ahora usted tiene que ver las parábolas. ¿Quién es la audiencia? La audiencia no cambia. Están los intérpretes de la ley, están los fariseos, después llegan los saduceos, que son los sacerdotes, y esta parábola del rico y Lázaro, que si es el de infierno, que si es el infierno, que no el infierno, que si el infierno existe, que no existe, que el seno de Abraham, que tenía como propósito educativo debatir, como dice aquí, a través de sus parábolas, preguntas, parábolas y respuestas, desafiaba las suposiciones y motivaciones de sus interlocutores. Confrontación con los fariseos sobre la tradición humana. Mateo 15 del 1 al 9 y Marcos 7 del 1 al 13. Yeshua desafía a los fariseos por dar más importancia a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios, usando la ley para exponer su hipocresía. Reto y réplica. Cuando los fariseos y herodianos intentaron atraparlo con una pregunta sobre los impuestos, Yeshua responde con sabiduría: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los escribas y fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio para probarlo. Yeshua responde: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, desafiando su hipocresía, dejándolos en vergüenza. Yeshua pronuncia una serie de ayes contra los fariseos y escribas, denunciando su hipocresía y falsa religiosidad. Un fariseo le pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento? Yeshua responde con claridad, citando la Torá: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:4 y Levítico 19. Yeshua responde con una réplica directa, destacando la importancia de hacer el bien en el día de reposo. Cuando los fariseos piden una señal, Yeshua responde: no se les dará otra señal que la del profeta Jonás, retándolos a comprender su significado. Reto y réplica. Yeshua cuestiona a los fariseos sobre cómo el Mesías puede ser hijo de David y al mismo tiempo su Señor, demostrando su autoridad en las Escrituras. Y aquí esta información sale del comentario del Nuevo Testamento de Craig Keener, enfocado en el contexto histórico y cultural, el trasfondo judío del Nuevo Testamento, por Amy Jill Levine, la mente de Jesús comprendiendo sus enseñanzas, por William Barclay, el Talmud para entender cómo funcionaban los debates fariseos, y también la vida y época de Yeshua el Mesías, por Alfred Edersheim. ¿Okay? De aquí ya vimos todo esto de aquí. Otra notita que tenía por aquí es esta de aquí, también esta. Pablo y los demás discípulos también emplearon desafíos, réplicas y argumentaciones profundas al interactuar con diferentes grupos en sus tiempos, como judíos, gentiles, líderes religiosos y políticos. Sus respuestas y discursos reflejan el uso de la lógica, las escrituras y sus experiencias con Yeshua para defender el evangelio y enseñar verdades espirituales. Por ejemplo, Pablo en el Areópago de Atenas, Hechos
17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Aquí encontramos tres diferentes grupos, o más, muchos grupos aquí. Encontramos que estaban los judíos, estaban en la sinagoga, estaba con los judíos, los gentiles, temerosos de Dios. Estos estaban en la sinagoga. Y diariamente en la plaza, con los que estuvieran presentes. En la plaza estaba de todo tipo de gente. Pero fíjese, también disputaban con él algunos de los filósofos, epicúreos, estoicos. Usted tiene que preguntarse quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos dentro de reto y réplica, porque ahora es sumamente importante esto. Esto es algo que me fascina a mí. Pablo usa la cultura griega como punto de partida para hablar del Dios desconocido en el Areópago. Conecta su mensaje con las creencias de los oyentes, pero desafía su idolatría y proclama al Dios verdadero. En una situación tensa, Pablo declara ser fariseo y enfoca su defensa en la resurrección de los muertos, lo que divide a sus acusadores. Este acto demuestra su habilidad para usar las creencias de sus oponentes a su favor. Después de sanar a un hombre cojo, son arrestados. Ante el Sanedrín, Pedro declara con valentía que el milagro fue realizado en el nombre de Yeshua, a quien ustedes crucificaron y al cual Dios resucitó. Su defensa es directa y desafía a la autoridad religiosa. Esteban ofrece una réplica extensa, repasando la historia de Israel y acusando a sus acusadores de resistir siempre al Espíritu Santo. Esto lleva a su martirio, pero demuestra su conocimiento profundo y su valentía. Pablo confronta las falsas enseñanzas de que los gentiles debían cumplir con las obras de la Torá para ser salvos. Usando citas de la Torá, demuestra que la salvación viene por la fe en Yeshua y no por obras. Y aquí encontramos las citas. Pablo defiende la resurrección ante los fariseos y saduceos. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Esteban confronta al consejo judío. Pablo y las obras de la ley. La disputa sobre la circuncisión, Hechos 15 del 1 al 21. Y nuevamente aquí están los recursos. Comentario al Nuevo Testamento, volumen 1 y 2 por William Barclay. Nuevo Testamento, Historia, Cultura y Teología por N.T. Wright. Pablo, el Apóstol de la Libertad por F.F. Bruce. El Mensaje de Hechos, John Scott. Vida y Ministerio de Pablo por Howard Marshall. Cristianismo Primitivo y su relación con el judaísmo por Daniel Boyarin. Ok. Y me falta una notita ya para terminar. Tanto que me preparé, así que déjeme, le doy esta notita. El concepto de honor y vergüenza era fundamental en la cultura del mundo antiguo, incluyendo las sociedades grecorromana y judía. Pablo, los discípulos y Yeshua emplearon esta dinámica como una herramienta estratégica para argumentar y enseñar, ya sea desafiando sistemas de honor establecidos o mostrando el honor y la humildad en el servicio. Mateo 23, 5 y 7. Yeshua denuncia la hipocresía de los fariseos que buscaban honor mediante sus vestiduras, títulos y lugares prominentes en los banquetes. Él redefine el honor como humildad y servicio. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él no está hablando acerca de los títulos, vestiduras, los tefilín, sino está hablando de que ellos lo usaban para el beneficio de ganar honor. Creo que se me cayó la transmisión. Ok, voy a seguir. Motivo de honor y vergüenza. Expone que su honor estará basado en reconocimiento humano, no en justicia verdadera. Pablo redefine el concepto de honor al declarar que la cruz es símbolo de vergüenza en el mundo grecorromano. Es en realidad el poder y la sabiduría de Dios.
motivo de honor y vergüenza. La cruz, algo deshonroso para los humanos, se convierte en el medio por el cual Dios exalta a los que son humildes y débiles. Pedro, por temor al grupo de la circuncisión, se aparta de los gentiles en un acto que refleja la presión de preservar el honor frente a los judíos. Pablo lo confronta públicamente, exponiendo que su comportamiento contradice el evangelio. El motivo de honor y vergüenza. Pablo utiliza el sistema de vergüenza para corregir a Pedro y señalar que la verdadera honra está en la coherencia con el mensaje del Mesías. Pablo responde a los corintios que sus divisiones sociales, ricos versus pobres, durante la cena del Señor o la comida de Pesaj, deshonra al Mesías y avergüenza a los más vulnerables. El motivo de honor y vergüenza llama a la iglesia, a la congregación, a valorar a cada miembro, honrando a los que el mundo considera menos importantes. Pedro alienta a los creyentes a no avergonzarse si sufren como creyentes, porque ese sufrimiento los asocia con el Mesías. El sufrimiento, que culturalmente se ha visto como vergonzoso, es presentado como una oportunidad de honor al participar en los sufrimientos del Mesías. Pablo explica que su encarcelamiento, que normalmente sería un motivo de vergüenza social, ha servido para el avance del evangelio. Pablo redefine su encarcelamiento como un honor porque glorifica al Mesías y anima a otros a proclamar el evangelio con valentía. Santiago dice: el hermano de condición humilde debe gloriarse en su alta posición. Este versículo invierte los valores de honor y vergüenza al destacar que el honor viene de Dios, no de la riqueza. La verdadera honra no está en la posición social, sino en la relación con Dios. En un acto escandaloso, según las normas de honor y vergüenza, Yeshua, como maestro, se humilla para lavar los pies de los discípulos. Luego dice: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. El motivo de honor y vergüenza redefine el honor como servicio humilde y ejemplar. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. La verdadera honra se encuentra en elevar a los demás, no en buscar prestigio personal. Y como recursos, el libro de David de Silva, Honor y Patronaje, desbloqueando el contexto del primer siglo. Honor y vergüenza en el contexto bíblico. The Cross and Shame, por Bruce Malina, relaciona a la cruz con el sistema de honor y vergüenza. Comentario bíblico cultural por Craig Kenner. Y aquí están las citas que le acabo de dar. ¿Ok? Familia, de verdad que necesitamos aprender mucho. Hoy solamente le di una probadita de lo importante que era el honor y cómo a través de todo lo que nosotros leemos, el honor y la vergüenza están ahí. El reto y réplica. ¿Qué era el reto y réplica? Una persona que era retada en un reto y réplica, se le daba un reto y tenía que dar una réplica. Y la réplica, la audiencia tenía que reconocer si esa réplica era honorable o si esa persona se había avergonzado a sí misma con esa réplica. Eso era parte de los debates. Hoy en el 2025 la gente de debates no sabe lo que es un debate. Porque en ese reto y réplica, si la persona era avergonzada públicamente, podía perder o perdía a sus estudiantes. Y esa persona quizás nunca iba a recobrar su honor o tenía que pasar por un proceso largo para poder recobrar su honor. Y cuando vienen, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Ese era un reto. ¿Y cuál es la réplica? Y era un reto todavía político, porque tenía que ver con la política. ¿Quiénes vienen? Los herodianos, que estaban con Herodes y que eran parte de la alianza política con Roma. Si Yeshua decía, no hay que dar tributo al César, eso era traición. Porque estás sublevando, te estás levantando y estás reconociendo que aunque era una provincia romana, ahora tú le estabas enseñando a la gente que había que levantarse como hacían los celotes, como hacían los otros grupos y decir, no le vamos a dar tributos a Roma. Era una pregunta sumamente
tricky, que si Yeshua decía algo, y Yeshua dice, denme una moneda. Fíjese la réplica. Porque muchas veces no vemos esto dentro de reto y réplica. Denme una moneda. ¿De quién es la inscripción de la moneda? Del César. Ah, pues entonces su pregunta, ustedes se la acaban de contestar solos. Así es que no tengo que decirles. Dele al César lo que es del César y les voy a agregar algo. Dele a Dios lo que es de Dios. Yeshua era tremendo. ¿Por qué sanaste al hombre? No es lícito sanar. Reto y réplica. ¿Cuál es la réplica? Cuando a ustedes se les cae un animal a un hoyo, ¿van y lo sacan, sí o no? Y dice el texto, no le contestaron. Porque si daban una respuesta que iba en contra de lo que ellos enseñaban, se avergonzaban. Ve a Yeshua. Yeshua era un fenomenal. Ve a Pablo. Reto y réplica. Y no solo reto y réplica, sino que él conocía. Está en el juicio, está la audiencia. Una parte era fariseo, otra parte era saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y Pablo, todo un experto en retóricas, como veo que se me acusa acerca de la resurrección de los muertos y empieza a hablar de la resurrección, y entonces los que no creían en la resurrección empiezan a debatir contra los que sí creían en la resurrección, y ahora el foco ya no era con Pablo, sino ahora el foco era entre ellos. Y tienen que sacar a Pablo. Hey, Pablo, vámonos de aquí porque ahora la cosa ya no es contigo, es con ellos. Reto y réplica, honor y vergüenza. Por eso Mateo 7 dice, la gente se maravillaba, como les enseñaba como alguien que tenía autoridad, que tenía honor. Familia, realmente nos hace falta mucho que aprender, porque leemos la Biblia, pero no entendemos la Biblia. Y gran parte del problema, yo lo voy a seguir diciendo porque yo fui parte de eso. Y soy parte de eso, a veces. Queremos ver la escritura a través del lente teológico, y el lente teológico nos va a nublar la vista, nos va a nublar la visión, porque ahora ya no vemos una interacción de reto y réplica, sino vemos un contraataque contra la Torá, o contra la traición, o contra esto, sino era el honor y la vergüenza. Ustedes están buscando honor, ustedes están buscando los lugares más admirables, pero se han olvidado de la justicia, la misericordia, el honor. Ustedes le han enseñado a la gente a diezmar el enhedo, el comino, la menta, y está bien. Pero en la réplica yo les digo que se han olvidado de lo más indispensable, que es la justicia, la bondad y la misericordia. ¿Necesario era hacer esto? Les aplaudo por ello. Necesario era hacer esto sin dejar de hacer esto. Y esas eran las interacciones de Yeshua. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, nuestra mentalidad cambia. Cuando lo vemos desde ese lente, las cartas del primer siglo tienen un mayor sentido. Y créame, nuestro contenido o nuestras enseñanzas no necesariamente tienen que ser teológicas, y por eso van a chocar con muchas de las teologías. Si usted me está escuchando y le choca, dése la oportunidad de tomar una pausa y decir, déjame considerar la información y déjame ver, está chocando con mi sistema de creencias. Créeme, no se siente bien. Cuando muchas de estas cosas empezaron a chocar con mi sistema de creencias, yo me sentía mal. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mis años de estudio, y mi esto, y mi teología, y mi dogma. Pero está bien. A medida que tú vas entendiendo la información, validando, te das la oportunidad, te vas a dar cuenta de que vas a entender mejor la Biblia. No te va a alejar de Dios, no te va a dejar del Mesías, te va a acercar más porque lo vas a entender más. Y eso es lo que buscamos semana tras semana, con entender todas estas cositas. Espero de verdad que esta enseñanza haya sido de bendición, y si no fue de bendición, pues sigue para adelante, solo dale seguir y no pasa nada. Seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos, y si algún día me encuentras en el camino, dame un apretón de mano y dime, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, familia, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.
Suscríbete a nuestro canal Master Crest Menestres en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.